8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ahora por la Revolución Ciudadana Lira Villalba, integrante de la Comisión de Régimen Económico. ¿Cómo está, legisladora? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos al quien le habla, Licenia Espinel. Ustedes van a presentar un informe de minoría respecto a esta ley de defensa de la dolarización. ¿Qué indica este informe? Ayer conversábamos con el legislador Vicente Almeida y él aseguraba que ya se habían subsanado todos los supuestos vicios de inconstitucionalidad que podría tener esta propuesta presentada por el Ejecutivo. ¿Es así? Le escuchamos. Buenos días. Bienvenida, buen día. Muy buenos días. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto saludarles desde la ciudad de Ambato. Bueno, lo que usted señala es una gran verdad. En principio, decía en la parte introductoria que fue un día escaso para poder incorporar todas las observaciones, pero lo que no sabe la ciudadanía, adicionalmente de todo aquello, es que no fue un día, fue una escasa hora que se tuvo para el debate de esta ley. Nos convocaron a día siguiente de cerrado el Pleno de la Asamblea Nacional con el segundo debate. Sin tener ni siquiera las observaciones recogidas de todos los legisladores, sin tener una matriz comparativa, lo que se estila en este tipo de leyes y especialmente en una ley económica urgente que demanda de muchísima prolijidad en ese sentido, a pesar de la experiencia que tiene el equipo de la comisión, porque vale la pena decir, es el mismo equipo que trabajó con Daniel Mendoza en la Comisión de Régimen Económico. No tuvieron listo el trabajo, nos dijeron que les esperáramos para poder hacer esta matriz. 2 días después nos remiten 1 hora antes de la sesión la matriz con las observaciones y los cambios sugeridos por la mesa técnica de la comisión. Entiéndase mesa técnica por los asesores, pero de lo que pudimos observar, esas situaciones de todos esos cambios se habían hecho en acuerdo, entiendo, con algunos legisladores, porque de entrada pues tomaron la palabra para mocionar ya la aprobación del informe sin que existiera debate alguno. Se pidió que se hiciera artículo por artículo o al menos que se segmentara por temas, y lo cierto es que nada de eso se cumplió, por temas y por grupos de artículos, nada de eso se cumplió. Se hizo un remedo de debate, porque no puedo decirlo de otra manera, un remedo de debate totalmente desorganizado, irresponsable, y que al final mostró algunos cambios, yo diría, estéticos de la norma, de forma, pero no de fondo. Las inconstitucionalidades persisten, lo decía el informe de técnica legislativa cuando calificaron esta ley, porque debe saber el Ecuador el antecedente que esta ley fue rechazada por 2 ocasiones por el CAL, la primera por falta de requisitos mínimos y la segunda porque encontraron inconstitucionalidades que no se solventaron para la tercera y definitiva espacio, el tercer y definitivo espacio, donde al final el CAL terminó calificando, pero con el mismo informe de técnica legislativa donde advertía las inconstitucionalidades. Estas inconstitucionalidades, señalo con claridad, no se han solventado por parte de la mesa, no se van a poder solventar, porque se trata de alguna manera que pues este proyecto, el corazón de este proyecto es quitarle pues la posibilidad que tiene el Ejecutivo en este caso de definir la política monetaria financiera como se encuentra establecido en la Constitución, al trasladarle esta responsabilidad a una junta que ya no será definida por el presidente de la República, sino electa por la Asamblea Nacional, de acuerdo a cómo están planteando. Yo les decía en el debate, en el primer debate, están ilusionando a la Asamblea Nacional de que ellos serán los que designen a estas personas, pero sería inédito de que por primera vez en la historia el Ejecutivo el Legislativo designe funcionarios del Ejecutivo, y lo haga además contra Constitución, porque la Asamblea no designa ningún tipo de funcionarios, los posesiona, y quien designa constitucionalmente es el Consejo de Participación Ciudadana, pero es decir, no que les gusta, si se aprueba esta ley, asambleísta, perdón que le interrumpa ahí, si se aprueba esta ley, ustedes o quien sea mañana podría presentar tranquilamente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Indudablemente, esto se cae por inconstitucional si es que la Corte Constitucional evidentemente obedece al espíritu de la Constitución y no a intereses políticos, como lamentablemente ya ha ocurrido. Pero digamos, el daño que se va a hacer al país con esta ley es tremendamente grave.
no se alcanza a entender cómo es que un gobierno que ha tenido un manejo nefasto de la economía durante estos casi 4 años, resulta que ahora quiere imponer su modelo económico a través de una ley enviada en el último mes de su gobierno. Imponerla, se entendía que al principio lo que quería era bloquear un plan de gobierno pues para el desarrollo del pueblo, pero ahora que ha ganado el candidato de su preferencia, de la preferencia del gobierno, insisten con esta ley y pues al no tener pronunciamiento, más bien el apoyo de parte de la bancada que hace parte del nuevo gobierno, precisamente se entiende de que van a continuar con esa política, ¿no? Entonces, realmente es una preocupación, no se entiende esta visión que se tiene de la economía, que se dice que está bien cuando la gente está sufriendo las consecuencias de un abandono estatal casi definitivo, por no decir definitivo y un poco más, porque es inédito lo que ocurre en el país. Jamás había existido una desidia tal del Estado como la que existe actualmente, y más en las condiciones en las que nos encontramos actualmente. Asambleísta Villalba, ¿hay los votos para aprobar esta normativa? Ayer el señor Almeida, el legislador Almeida, decía que aparentemente sí habría los votos, pero en política todo es posible. ¿Usted cree que sí se va a aprobar esta ley? Mire, yo quiero recordarle al país que nosotros en el primer debate propusimos una moción de archivo, porque era nuestra pues posibilidad legal aquella. Sin embargo, no se dio paso. El presidente de la Asamblea ni siquiera se tomó la molestia de decir no califico la moción, simplemente hizo oídos sordos de mi posición y mi propuesta y mi moción elevada y formalizada en la Asamblea para el archivo. Quiere decir que seguramente en ese momento temían de que podían existir los votos para el archivo. Sin embargo, sé que hay varias acciones que se están emprendiendo por parte de algunos legisladores, están ahí ofreciéndoles ayuditas en el nuevo gobierno y otras cuestiones, así que sigue la política del reparto, que lamento mucho. El Ecuador debe saber y debe impedir, no puede ser que esto siga pasando. Esta ley es una ley especialísima para el país, es una ley que además de ser inconstitucional es inconveniente para el país. No es de carácter urgente, es urgente tal vez para beneficiar o cuidar los intereses de ciertos grupos económicos y pues trasladar la competencia de control básicamente al lado privado. Lo que ocurre con el tema de crear estas dos juntas es hacer más burocracia, es generar además un ambiente donde los privados sean los que deciden sobre lo que precisamente a ellos les regula, con normativas pues que realmente confunden a la opinión. Dicen que quieren cuidar la dolarización, pero se están facilitando varios mecanismos para la salida de divisas en el país y eso es una gravísima preocupación. Por ello nosotros hemos presentado ya el informe pues de minoría firmado por los 3 asambleístas de la Revolución Ciudadana y pues lo vamos a insistir esta tarde en el pleno, vamos a insistir con el archivo porque no es responsable que una asamblea que está pues ya de salida apruebe un proyecto de ley que va a definir la política monetaria financiera del próximo gobierno sin que pues exista el suficiente entendimiento, el suficiente debate social. Nosotros hemos venido revisando con mucho detalle este proyecto de ley y sabemos desde luego lo inconveniente que es y no se puede aprobar en estas circunstancias un proyecto de esa naturaleza, que además afecta a las cooperativas, ¿no? Que hay varios aspectos que son gravísimos en esa ley, no solamente el tema de la política monetaria financiera. Por lo que le responde usted a Licenia, me da a entender, asambleísta Lira Villalba, y a las personas que nos ven y nos escuchan, que el resultado electoral del 11 de abril nos ha dejado una nueva correlación de fuerzas que vendría a ser casi la misma que empezó a operar a partir de mayo del 2019. Es decir, incluso algunos que estaban acercándose a la Revolución Ciudadana en los últimos días nuevamente volverían a votar a favor de esta tesis del gobierno. Mire, yo creo que si esta ley llega a aprobarse, sería empezar el 5º año de gobierno de Lenín Moreno. Y todos aquellos que lo han secundado, lo han apoyado, todavía están a tiempo de arrepentirse y de actuar en favor del país y no actuar en favor de sus intereses. Que esta ley no sirva, y espero que así sea,
Alexis, que esta ley no sirva de boya para que se salven los que tienen preocupaciones inclusive legales o los que han tenido una serie de escándalos de corrupción en el periodo anterior, en este periodo, de legislativo. Yo espero sinceramente que se actúe en favor del país y no en favor de los intereses de ciertos sectores, ni tampoco de los acomodos que existen muchas veces personales, que no se vendan las conciencias de los legisladores y que se actúe en favor del país y que se entienda que esto de crear por ley la posibilidad de una crisis sistémica no es cosa menor. No es cosa menor que se quiera, además de evitar que la ciudadanía conozca cómo se están estableciendo, por ejemplo, los techos de los intereses en la banca. No es de buena cosa para el país que no se establezcan límites, por ejemplo, a los servicios bancarios, a las comisiones bancarias. No es bueno para el país que se establezcan 4 sistemas, en este caso que ahora establecen temas de prelación, donde dejan primero protegidos los depósitos del sector privado y después, si es que alcanza, porque todo debe cubrir eso, pasar al IES, al ISFA, al ISPOL, al último el Estado, al último el sector público. Entonces nos preocupa esto y nos preocupa además que se le ponga al Ministerio de Finanzas como piedra de tope de esa crisis sistémica como se está anticipando en este proyecto de ley. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, creo que tienen tiempo para despejar cualquier tipo de dudas en el país, haciendo un debate amplio, una definición clara y que no se laven las manos después, porque si esta ley se llega a aprobar, por ejemplo, el presidente Moreno definiría a los funcionarios del próximo, para dirigir la política monetaria del próximo gobierno, de los próximos 5 años, y se lavarían las manos diciendo la culpa es de Moreno, seguramente. Y querrían hacer ahí una diferenciación, que asuman la responsabilidad, es lo que queremos todos los ecuatorianos, pero que asuman la responsabilidad de una verdadera política económica para el país y no de una falsa política económica que pretende hacernos ver resultados que no existen cuando la miseria y las necesidades de nuestro país son cada vez más alarmantes. Es decir, legisladora Villalba, que quienes voten por esta ley son aquellos que tienen miedo de ser investigados, en algunos casos, ¿no? Que tienen miedo de ser investigados o sobre los que ya se están investigando, de que continúen esas investigaciones y a cambio de eso darían su voto y así se liberarían de cualquier responsabilidad. No solo eso, Licenia, también aquellos que quieren tener su parte en el próximo gobierno, seguramente, ¿no? O quién sabe qué intereses puedan existir, porque si se analiza conscientemente esta norma, no se puede de ninguna manera ponerse a favor ciegamente de un proceso de definición de política económica financiera del país de esta naturaleza, contraviniendo lo que manda la Constitución. Son presunciones mías, estimada Licenia, pero que se van desde luego a comprobar o a materializar, si se quiere, en esta tarde en la votación. Vamos a ver cuántos asambleístas votan por el país y cuántos lo hacen por sus propios intereses. Es importantísimo que le digamos a la ciudadanía que esta ley no es buena para el país, no protege la dolarización, la pone en riesgo, lo estamos advirtiendo, y que luego no se laven las manos diciendo no nos dijeron, no nos advirtieron, o pues fue culpa de Moreno este tema de la ley. Tenemos que cumplir la ley que se aprobó en la anterior asamblea y estamos sujetos a eso. Que no se vengan a lavar las manos con esa situación. Tienen la posibilidad en este momento de corregir aquellos errores que se están impulsando a través de esta ley, que además pone, como les decía, en riesgo también al sector de la economía popular y solidaria, porque se les están poniendo reglas a medida de las grandes instituciones financieras para que desaparezcan las pequeñas cajas de ahorro, pequeñas cooperativas que existen en los segmentos 4 y 5 del sistema cooperativo precisamente a nivel del país. Pero hay otros temas más. En el tema de COVID, por ejemplo, dicen que hay una disposición 56ª, que yo he sido muy insistente en esto, que dice que para remediar las consecuencias del COVID, ¿y saben qué es lo que ponen para remediar las consecuencias del COVID? Permitirle a los bancos que rematen todos los bienes que tienen de los deudores en este caso, y no, por ejemplo, prorrogar los plazos, sino de que aumenten ellos sus utilidades. Ya sabemos con qué fin, ¿no? Entonces,
estos cambios estéticos que se han hecho de la ley no son suficientes para tranquilizarle al país respecto de lo que quieren hacer. Entonces es nuestra obligación moral y por supuesto ciudadana el hecho de advertirle al país y advertirles a los legisladores que esta ley, si se aprueba, será nefasta para el país, como nefastos serán para la recordación del pueblo ecuatoriano aquellos que la impulsen y la apoyen. ¿Cuál sería el tema del COVID, específicamente? legislador Villalba, a mí sí me gustaría, perdón Alexis, me gustaría que sea un poco más explícita. Yo quisiera entenderle completamente cómo va a quedar este punto. Sí, bueno, ese artículo, como le decía, es una disposición especial que le faculta al sistema financiero a rematar todos los bienes que tienen, en este caso, por el tema de deudas. A todos los que no puedan pagar, pueden en este momento mismo proceder a esos temas, más o menos en términos económicos. Eso es lo que está expresado, lo hemos analizado con expertos y yo he manifestado mi preocupación en la mesa y en el pleno. No se puede, en medio del COVID, todos los países lo que están haciendo es aumentar los plazos para que la gente pueda pagar, beneficiar a los deudores y no beneficiar a la banca, porque lo que ha dicho el presidente o el delegado más bien de la Junta Monetaria Financiera, este señor López, decía que pobrecitos los bancos que no han podido, están ahí enfrascados con los bienes y que esto no es de ninguna manera para beneficiarles, sino para remediar un tema que no pueden solucionar, entre una serie de argumentos que al final se traducen en lo que le estoy señalando. Es la posibilidad de que los bancos rematen los bienes de los deudores y se sella así el proceso de abuso de la banca en el país. Yo le quería preguntar específicamente cuál es el perjuicio a las entidades de la economía popular y solidaria. Nosotros tenemos una audiencia muy importante en los sectores rurales, no solo de Pichincha, sino de Manabí, de Esmeraldas, de Santo Domingo, y también a través de redes sociales en otras provincias. ¿Qué es lo que va a pasar con las cooperativas de ahorro, que son las entidades a las que en cantones pequeños, donde no hay obviamente la gran banca, los ciudadanos acuden en busca de préstamos, de créditos para poder ponerse un negocio, para poder comprar la semilla, la urea, el abono? ¿Qué va a pasar con estas entidades, asambleísta? Mire, se trata de las entidades de segmentos 4 y 5 en primer lugar, son las más pequeñas, son las que están ubicados en los sectores rurales más alejados, son inclusive aquellas cajas de ahorros que tienen los ciudadanos, que tienen los grupos sociales en diferentes espacios que permiten el otorgamiento de crédito a quienes no son sujetos de crédito de alguna manera por las entidades financieras. Son esas entidades que evitan que existan, por ejemplo, esto de los chulqueros, esto de las pirámides que suelen ocurrir y suelen existir sin ningún control en los territorios, que además generan estafas masivas y mucho dolor para la gente. Eso es lo que puede ocurrir si desaparecen una serie de cooperativas y entidades de esta naturaleza. ¿Y cómo es que pueden desaparecer? Porque precisamente les están equiparando las exigencias al nivel de los bancos y de las grandes instituciones financieras, en este caso de las grandes cooperativas. Se había denunciado en la propia mesa, Alexis, muchos, en este caso, voceros de los sectores cooperativos, de que los mismos funcionarios de las SEPs acudían de intermediarios a algunos territorios a pedirles a las cooperativas pequeñas que se fusionen con las grandes, son los intermediarios de las grandes, es decir, que lo que quieren es generar una especie de monopolio con las cooperativas grandes para que todas estas sean absorbidas en función de que no van a poder cumplir con los requisitos que ahora mismo les están poniendo. Ya les impusieron $200,000 de capital a algunas cajas y cooperativas pequeñas que no llegan ni a la mitad de esos recursos porque precisamente son pequeñas y cumplen otra función, y ahora les están imponiendo una serie de requisitos, en este caso, que solamente pueden ser cumplidos por las entidades financieras grandes, con no sé qué pretexto, pero queriendo a lo mejor eliminar la competencia que puede existir de parte de esas cooperativas al sector financiero, llámese bancos o grandes cooperativas. Estamos cerrando ya. Yo le quería preguntar brevísimo nada más, ¿cuál es su opinión, asambleísta? Porque su bancada promovía hace algunos meses atrás
pedido de enjuiciamiento político contra Pablo Celi. Ver la situación que está atravesando hoy el contralor subrogante autodesignado y autonombrado y blindado por el Trujillato, ¿qué opinión le merece a usted lo que ha sido esta administración de Celi al frente de la Contraloría? Mire, Alexis, la opinión que a mí me provoca es decir, el tiempo nos da la razón. Y así como está pasando con Celi, pasará seguramente con todas las denuncias que nosotros hemos hecho al interior de la Asamblea y también de manera pública. Lo de Celi ya viene de tiempo atrás, Alexis. Nosotros le convocamos a la ministra de Gobierno de aquel entonces, María Paula Romo, a la Asamblea a decir qué pasó con el tema de Celi. Recordemos que Celi salió del país escoltado con policías, ¿no? Sacando la plata con policías. Y la ministra de Gobierno decía que todavía no le pasaban la información cuando en Estados Unidos ya estaban procesados. Esta información la Fiscalía lo tenía desde hace mucho tiempo atrás. Esperaron a que pasen las elecciones para sacar esta información y vemos ahí precisamente lo que está ocurriendo, ¿no? La corrupción, ¿de dónde está? Los que apuntan de corruptos a otros son precisamente el foco de corrupción mayor en este país, y el tiempo nos irá dando la razón. Lo de Celi es vergonzoso, y todavía que se haya usado esa Contraloría para la persecución política con la calidad moral de quien la ostenta. Recordemos que él inclusive hasta rompió la acción de personal cuando quisieron removerlo, aferrándose al cargo, porque obviamente se estaba aferrando a un negocio jugoso que ya advertimos existía en la Contraloría General del Estado, centro de corrupción, centro de persecución política, que también es corrupción, porque no solamente por dinero, sino por poder y por manejos políticos han manejado la Contraloría como les ha dado la gana, y ya es hora de que esto tenga sus consecuencias. Ojalá que la justicia responda con la misma agilidad con los demás casos que existen, ¿no? Y que han sido silenciados por asuntos políticos como el de INA Papers y otros que todavía duermen esperando tal vez la oportunidad política que ahora vemos desde el botón de activación de la justicia ecuatoriana. Muy amable a la asambleísta Lira Villalba por la bancada de la Revolución Ciudadana, con quien hemos hablado sobre la convocatoria de esta tarde. A las 14 horas la asamblea sesionará para discutir en segundo y definitivo debate el proyecto de ley de defensa de la dolarización, como románticamente lo ha llamado el gobierno, y también conocer su opinión sobre lo que está pasando con el contralor Celi. Nosotros nos despedimos, Liz, un gusto como siempre. Así es, le agradecemos a la legisladora Lira Villalba. Nosotros nos despedimos, nos encontraremos en nuestros diferentes espacios informativos. Que tengan una excelente jornada, les dejamos muy bien acompañados y viene a continuación 7F. Fuerte abrazo.